Özer Bey'in imzası silinmiş. Belge gitti, bütün imzalar gitti. Halil'le Serdar Bey gördün mü Gülhan abla? Atölyeye gidiyorlardı sanırım. Tamam, ben bir bakayım. Zeynep'e yardım etmemi sağlayabilirsin. ¿Sen ne diyorsun? Hola amigos. Windy Hill continúa soplando como una tormenta. Halil y Zeynep llevaron a Songül al hospital. Halil no soporta que Zeynep esté molesta. Se necesitaba sangre para Songül. Zeynep tomó acción para donar sangre. El y Gulan Tekin están esperando noticias de Songül. Gözde también siguió los acontecimientos en casa. Consoló astutamente a Gulan. Cuando Halil vio a Zeynep preguntó dónde estaba. Zeynep dijo que donó sangre. La tía Songül salió de la cirugía. Pero dijo que había riesgo de lesiones. Mientras Halil y Zeynep estaban en la puerta, llegó Gözde. Quería obtener información sobre Songül. Se enteró de que Songül corría el riesgo de resultar herido. Selma malinterpretó lo que escuchó sobre Eren. Eren quería hablar con Selma. Pero Selma pensó que la conversación esperada era sobre la separación. Por eso estaba tan asustado. Eren está muy molesto porque no pudo decir la verdad. La policía llegó y tomó información sobre el accidente de Zeynep y Halil. Luego llamó a Halil Akan. Él dijo, encuéntrame quién conducía el coche. Gözde está bastante ansiosa mientras escucha la conversación. Vino a visitar a Songül. El médico vio con el bolígrafo que Songül había perdido la sensibilidad. Esto puede ser temporal o permanente. Pero dijo que haría algunas pruebas para esto. Halil y Zeynep salieron con el médico. Gözde se quedó con Songül. Songül, deberías haber conducido despacio. Me engañaste. Gözde primero le dijo a Arzu lo que iba a hacer. Entonces Songül dijo lo que se haría. Gözde también le explicó cómo golpearlo. Sin embargo, la velocidad del impacto no fue tan lenta. Pero Gözde también había planeado esto. No tenía intención de golpear lentamente. Recordaron lo que pasó. Songül dijo, es posible que quede discapacitado el resto de mi vida por tu culpa. Gözde dijo que así debería ser. Sería mejor si fuera en el ojo así. Bueno, la policía llegará en breve. Ya sabes qué decir, dijo. Halil no permite que Zeynep lo culpe. Halil dijo que no es tu culpa. Él dijo, este asunto no tiene nada que ver contigo. El médico dijo que esperaremos los resultados de la resonancia magnética. Zeynep dijo que el accidente todavía está fresco en su mente. Selma se puso a trabajar para evitar hablar con Eren. Selma estaba intentando con todas sus fuerzas no llorar. Ella pensó que Eren quería romper con ella. Cuando Selma vio que Eren quería hablar con ella, le pidió judías verdes. Kimet preguntó por Eren. Selma dijo que quería frijoles. Dijo que el valor era un poco caro. Selma dijo que hay cosas más valiosas que el dinero. Songül dijo que el accidente fue su culpa. Zeynep y Halil regresaron a la mansión. Arzu recibió a Zeynep en la puerta. Zeynep está muy enojada con Arzu. Él dijo que todo pasó por tu culpa. Él descargó su ira sobre ella. Halil calmó a Zeynep. Ella dijo que haría sopa tarhana. Songül está muy triste. A su lado está Gözde. Todo va según lo previsto, dijo. Pero estoy tan aburrido. Tomaré un café, añadió y salió de la habitación. Tulay vino a visitar la habitación. Vine inmediatamente cuando recibí la noticia de Tulay Merve. Songül dijo, piérdete. Tulay preguntó, ¿crees que puedes despedirme en esta situación? Espero que no puedas regresar a la mansión. Incluso si regresas ya no podrás lastimar a nadie. Ya no eres diferente de una persona muerta, dijo. Luego salió de la habitación. Te haré responsable de esto, Tulay Aslan, después de la muerte de Songül. Halil hizo la sopa. Halil, si yo fuera tú, tampoco la dejaría ir. Zeynep dijo, quiero que Songül se quede en su propia habitación de ahora en adelante. Después de todo lo que te hizo mi tía Halil, ¿cómo puedes comportarte así? Ella preguntó. ¿Qué clase de corazón tienes? Añadió. Luego le pidió a Zeynep que bebiera sopa. Selma intentó por todos los medios no hablar. Pero Eren, encontré los frijoles. Pero primero necesito hablar contigo, dijo. Esta vez Selma fingió estar sonámbula. Eren le preguntó a Selma, ¿estás sonámbula? Eren dijo que no es posible, no podemos hablar hoy. Hablaremos mañana, dijo. Selma dijo, ¿cuánto tiempo puedo seguir haciendo esto? Zeynep se despertó temprano en la mañana. Se sentó junto a Halil y dijo, me alegro de que el destino me haya traído aquí.
Él dijo, me alegro de haberme casado contigo. Alil dijo, me alegro de que seas mi esposa. Continuaron intercambiando palabras de amor. Zeynep le dijo a Arzu que le diría que preparara la habitación para la tía Songül. El médico dijo que Songül necesitaba una fisioterapia rigurosa. Songül, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a vivir?, dijo. Alil, haré todo lo posible para ayudarte a mejorar. Gözde dijo, estaremos contigo también. Gözde le dijo a Songül que es tan difícil para Zeynep como lo es para ti. La carga de haber arruinado la vida de alguien es muy pesada, dijo. Silenció a Alil Gözde. Songül dijo que no quería quedarse más en el hospital. Alil lo trajo a casa. Te dispararé con tu conciencia por Gözde Zeynep. Olvidé que esto pasó por culpa de Zeynep. Alil volvió a silenciar a Gözde. Gulan dijo que estarás bien. Zeynep entró en la habitación con lágrimas. Alil intentó consolarla. Sin embargo, Zeynep no puede evitar culparse a sí misma. Alil dijo que dejes de culparte. El médico dijo que esta situación es temporal. Alil, no puedo soportar que fluya una sola lágrima de tus ojos. En la sala de estar se hablaba de que la señora Songül necesitaba buenos cuidados. El médico Zeynep investigó. En ese momento, Songül gritó. Zeynep corrió hacia él. Songül dijo, dame agua. Songül vertió el agua sobre Zeynep. ¿Viste lo que me hiciste, Zeynep? ¿Estás feliz? Él preguntó. Zeynep dijo, mira mi impotencia, puedes jactarte de tu trabajo. Entonces Songül dijo que tenía hambre. Zeynep dijo que prepararía algo. Hakan y Alil hablaron sobre el accidente y el árbol quemado. Cuando Alil ve que la ropa de Zeynep está mojada, ve y cámbiale la ropa. Dijo que Arzu tomaría la comida. Selma pensó, ¿cuánto tiempo puedo huir de Eren? Cuando Eren vio a Selma preocupada, se acercó a ella y le preguntó. Dijo que necesitamos hablar contigo. Cuando Selma corrió adentro, preguntó, ¿Eren está huyendo de mí? Songül olvidó lo que había hecho Gözde y torturó a Zeynep. Songül apretó el brazo de Zeynep. ¿Te dolió más a ti que a mí? Él preguntó. Songül reaccionó a todo lo que hizo Zeynep. Sin embargo, dijo que Zeynep calentó demasiado la sopa. Él dijo específicamente que hizo esto. Zeynep sopló sobre la sopa y se la dio de nuevo. Esta vez no pudo reaccionar. Alil buscó a alguien que contratara a un cuidador. Mientras Selma estaba sentada en la habitación, llegó Eren. Él dijo, hablemos. Cuando Selma intentó escapar, Eren la detuvo. Selma probó suerte una vez más. Eren se detuvo nuevamente. Selma no pudo encontrar ningún lugar donde escapar. Eren dijo que hablaremos. Mientras Songül torturaba a Zeynep, entraron Alil y Gulan. Quería que encontraran un buen cuidador. Songül dijo que Zeynep cuidaría de mí. Zeynep entendió el propósito de Songül. Pero él aceptó, pensando que era responsable. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas teorías, mucha intriga y escenas emotivas. Televisión, sigue con la serie y mantente emocionado. Mano saludando a Dios.